Hechos paranormales en el trasnoche de la radio con Agustín Oyarzún. Bueno, cada semana precisamente tenemos estos hechos paranormales. Tenemos a Paranormal Austral a través de la radio con nuestro gran Agustín Oyarzún, que está en contacto con nosotros, como siempre, aquí en el trasnoche de la radio. Te saludamos, querido Agustín, ¿cómo estás? Hace una semana que no hablábamos. ¿Todo bien o no? Sí, Mauricio, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Aquí iniciando una nueva jornada para hablar de los temas de actualidad. Te escucho bien, perfecto. ¿Tú nos escuchas bien allá sin problema? Sí, se te escuchó excelente. Bueno, hoy día vamos a hablar, Agustín, de cronovisor. ¿Qué es lo que es el cronovisor, querido Agustín? Tú siempre nos traes estas cosas raras, digamos, pero aprendemos. Eso es lo bueno, ¿no? Esa es la idea, aprender algo nuevo siempre. ¿No es cierto? Exactamente. Bueno, el cronovisor, ¿qué pensarías tú, Mauricio, si yo te dijera que existe una máquina que es capaz de fotografiar el pasado, de tomar fotografías de cualquier momento de la historia que tú quieras? ¿Qué te diría yo, digamos? Que está completamente loco, pero no es el objetivo de este programa, digamos. Mira, ¿sabes qué? O sea, yo lo digo, ahora suena totalmente extraño, tirado a las mechas, como lo quieras decir, pero ¿sabes qué? En el año 1972, un cura de Italia se hizo famoso por esto, porque supuestamente él había creado un aparato que era capaz de fotografiar cualquier evento del pasado, y él decía que tenía pruebas. Y eso es el cronovisor, una máquina fotográfica que él adaptó, pero que casualmente jamás nunca le mostró a nadie, y decía tener evidencia real de que él había fotografiado eventos del pasado, como la crucifixión de Jesucristo, la última cena, había fotografiado la destrucción de Sodoma y Gomorra, y así muchos otros eventos ligados a la religión, porque él es un padre, Marcelo Pellegrino se llamaba, y durante mucho tiempo él defendió la idea de que él tenía este aparato y que había efectivamente tomado fotografías de eventos que habían pasado hace muchísimos años. Ahora, ¿cómo lo hizo? Y esa es una historia bastante sabrosa porque involucra físicos connotados, personas de la NASA, gente que de verdad sabía sobre física, sobre la alteración del tiempo, de la materia, gente que está identificada con eso. Ahí vemos una representación de cómo debía verse el cronovisor, que según este padre, Marcelo Pellegrino, era como un televisor, que ahí lo estamos viendo, y él la encendía y lograba ver las imágenes ahí. Ahora, ¿cómo funcionaba? Si te acuerdas, tú hace un tiempo, hace bastante tiempo, ya creo que hace como un año, hablamos de las psicofonías. Así es. ¿No es cierto? Que el cronovisor tendría el mismo principio, según el padre, que la psicofonía. Funcionarían de la misma forma. Las psicofonías son voces que quedan en el ambiente a veces y que uno puede captar después con el tiempo bajo ciertas condiciones, asumiendo que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. El fenómeno de la psicofonía, hablando un poco para justificar lo que decía el padre Marcelo Pellegrino, es que esas voces están ahí, existen, quedan atrapadas en el espacio-tiempo, y cuando uno realiza una grabación es altamente probable que las encuentre y las pueda captar en una grabadora, en un celular, etc. Van a aparecer en algún minuto. Entonces él decía que esto también aplicaba para las imágenes. Seguramente durante un tiempo específico iba a ser posible que yo reproduzca una imagen o un evento que ya transcurrió hace muchísimos años. Cualquier evento, ya que la energía permanecía en el lugar, no se ha destruido, ¿cierto? Pero permanece en un sitio, y él señalaba que podía ser capaz de reacomodar toda esta energía y hacer que se reacomodara formando una imagen que ya había pasado hace miles de años. Así funcionaba el cronovisor. Obviamente en su minuto nadie le creyó. El Vaticano hasta los días de hoy, bueno, ahora últimamente ha afirmado que sí existe el aparato, existió en su minuto, pero en su tiempo, cuando el padre Pellegrino salió con esta idea, ya ahí vemos una fotografía de la época, porque como te digo, ahora tú me dijiste que sonaba descabellado, como que estuviese loco diciéndote que podía hacer eso, pero él fue entrevistado por la prensa de la época, donde lo señalaban como
un gran avance y que él tenía pruebas. Y si sigues avanzando, vamos a ir viendo algunas de las pruebas que él presentó como evidencia del funcionamiento del cronovisor. Y ahí también está el padre Pellegrino. Oye, en esa misma imagen. O sea que todo lo que nosotros hacemos se transforma en energía, y lo que ha pasado es energía que queda en el ambiente. Con esta suerte de decodificador energético podríamos restaurar un poco la imagen de los momentos, eso es. Así funcionaba supuestamente el cronovisor, bajo ese mismo principio que acabas de decir tú, Mauricio. Así, tal cual. Y esto tiene un sustento científico, ¿no? Él se ampara en las leyes de la física que señalan que la materia no se crea ni se destruye. Y es lo único que tiene como sustento científico. Él dice que Enrico Fermi, el padre o desarrollador del primer reactor nuclear, y que Werner von Braun, ingeniero aeroespacial de la NASA, quienes están en esa imagen ahí, colaboraron en la creación del cronovisor, y así nombraba a muchos otros científicos de la época, pero estos dos eran los más importantes. Él señaló que le ayudaron a crear esto, pero que nadie quería verse involucrado en la creación de algo que podía ser, ¿cómo llamarlo?, polémico, que podía causar ciertos resquemores en las personas. Ahí hay un esquema de cómo debía verse el cronovisor, cómo funcionaba. Entonces la gente, estos científicos, no se quisieron ver involucrados, supuestamente, según palabras del padre Pellegrino, porque podía alguien poner en duda sus avances, o podían robarse la idea, o anda a saber tú en realidad qué era. Ahí vemos una imagen del padre Pellegrino, y la imagen de la izquierda de la pantalla, perdón, esa que está blanco y negro, supuestamente es la evidencia que él presentó como una fotografía de Jesucristo en la cruz. Él presenta y juró durante años que esa fotografía la tomó con el cronovisor en el momento exacto en que Jesús estaba en la cruz. Y así él se hizo conocido, lo entrevistaron diarios, le hicieron reportajes, y gracias a esto él adquirió la fama por ser el creador de este cronovisor, y siempre presentó esa imagen como una fotografía real de Jesucristo. Y así hay algunas otras más que él presenta. Oye, lo que pasa es que es mágico y un poco cumpliría muchos de los deseos de la humanidad, de nuestra manera de poder retroceder o avanzar en el tiempo, digamos. Porque imagino que si esto fuese verdad, lo desconozco, pero también podría existir un futuro que está en pleno desarrollo y que uno podría moverse, ¿no? Y volvemos un poco como a la película Volver al Futuro, y tendríamos como mundos paralelos que estamos actuando y estamos multiplicados millones de veces nosotros en distintos estados, ¿no? Claro, podría darse, pero es más complicado, porque el cronovisor funcionaba con eventos que ya habían pasado, porque él podía reacomodar todas las partículas, toda la energía, podía volver a reacomodarlas en el punto exacto en que él las necesitaba. Un evento futuro no lo podría capturar porque aún no ha sucedido ese evento. Entonces, como no ha sucedido, no hay energía y tú no puedes reacomodar nada. Estarías inventando algo sin saber si eso va a ocurrir o no. Por ello el cronovisor lo único que podía hacer era captar momentos del pasado. Y aquí hay otra fotografía que también fue muy polémica, supuestamente de Jesucristo con algunos de sus apóstoles. ¿Tiene pinta de foto o no tiene pinta de foto? O sea, a ver, le vamos a contar a quienes no están viendo Bio Bio TV. El que está viendo Bio Bio TV, claramente que ve una fotografía que ve la típica imagen de Jesucristo, ¿ah? Aunque después, bueno, últimamente han salido estudios de que él tendría otra fisonomía, producto de, ¿no es cierto?, los ancestros genéticos, etcétera. Pero esto sería Jesús con un señor de barba que va caminando, el de túnica, el otro señor también, y atrás también iría un hombre de pelo largo, también con la túnica, pero un poco, la mitad blanco, la mitad negro, digamos. O sea, es claramente una fotografía. Eso es lo que se vendía, o eso es lo que él vendió durante mucho tiempo. Tú lo ves y es una fotografía. No tiene por dónde uno decir, no, eso está falso, es una recreación, porque tampoco él tenía los medios como para recrear la fotografía, no son actores, se comprobó. Y él se comenzó a hacer famoso por esto. Tiene otras fotografías que él nunca difundió, pero dijo que tenía evidencia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya ahí ves tú en el diario otra vez, de las guerras napoleónicas, de cuando se fundó Roma, de muchos eventos históricos. Él decía que tenía fotografías. Ahí lo vemos con lo que supuestamente es el cronovisor, esa cajita blanca que se ve con una tapa.
supuestamente tenían la capacidad de reacomodar las partículas y tal como una televisión te mostraba la imagen ahí y uno la podía capturar a modo de fotografía. Más ¿Y especificaciones. él tenía que al estar respecto. físicamente en esos lugares para poder verla, o desde cualquier lugar podía ver cualquier y fotografiar cualquier lugar? Debería movilizarse al lugar en sí para reacomodar las partículas, la energía. Retrocede un poco, Mauricio, no nos adelantemos, por favor, Ujú. que después viene la explicación. Quedemos en esa imagen, en esa foto. Él tendría que estar físicamente en el lugar para poder reacomodar la energía, si es que de verdad funciona así, porque tú no podrías decir voy a tomar una foto de lo que pasó aquí hace 20 años, porque hace 20 años aquí no estaba Jesucristo, él estaba en otra parte del mundo. No podríamos tomar la fotografía aquí en este lugar y decir, mira, aquí está Jesucristo. No se puede, él tendría que trasladarse al lugar. Señalaba él que sí se trasladaba a los lugares, como estaba en Italia, podía movilizarse a los lugares que eran históricos y a los cuales él señalaba y que tenía la evidencia. Él lo podía hacer. Pero aquí se empieza a caer un poco su teoría. Primero, en esta fotografía, con los apóstoles le dijeron que se parecía mucho a una pintura que estaba en exhibición y que ya era bastante conocida en la época. Avanza la siguiente imagen, Mauricio. Por favor. Esa O imagen. sea, no se parecen la misma, po. Avanza la siguiente imagen, mira. O sea, discúlpame que sea... disculpe, padrecito. Pero parece que pues nos quiso un poco Parece que mentir no la era mamá, así. porque claramente es la misma imagen que está retocada, una con un color más sepia, y la segunda es una pintura a color, ¿no? Es lo que se ve. Es una pintura. Lo que él hizo Es lo fue mismo, únicamente es retocar la imagen que aparece arriba y hacerla pasar por una fotografía. Y da la casualidad que alguien le dijo, ¿sabes que yo he visto esa pintura? Y se parece mucho. Y le dijo, claro, obviamente se parece porque es un evento que sucedió y está retratado como tal cual debió pasar. Sin embargo, tú lo ves y es claramente él tomó esa misma imagen, la pasó por algún aparato o sacó la fotografía y después la reveló, le hizo un par de retoques y la hizo pasar como una fotografía. Y con esa foto él sustentaba la existencia de Jesucristo, de los apóstoles, y hubo muchas personas que le creyeron en su época, que se maravillaron por esta invención del cronovisor, fueron hasta el Vaticano. En el Vaticano negaron todo nexo con esta persona, porque claramente él no estaba llevando de buena fe estos eventos, estaba falseando información. Y si avanzas un poco más, Mauricio, vamos a ir con la otra fotografía que él juraba que era real, que había sido tomada en el momento que él señalaba. Ahí hay unas comparaciones de la pintura y de la fotografía que él tomó. Se puede ver que se deforma un poco en la fotografía, que, como dices tú, le aplica algunos retoques para que parezca fotografía, pero en realidad es la pintura, solamente que está deformada. Y esa foto fue su fotografía, su caballito de batalla, era la más conocida que tenía, la que llevó a todas partes, y que en todas partes él decía, este es el rostro de Cristo. Y lo comparaban con algunas figuras, y él decía, no, en realidad no se parece, no es así. Avanza la siguiente, mira. Recordemos que el blanco y negro es la fotografía que él hacía pasar como una fotografía real de Jesucristo. ¿Y qué pasó acá? Tenemos una escultura y tenemos hacia un lado lo que él decía era el rostro real de Jesucristo fotografiado por el cronovisor. ¿Qué es lo que hizo acá? Nuevamente recortó una parte de la imagen, le aplicó algunos filtros, retocó la imagen y la hizo pasar como una fotografía. Los montajes que él hacía eran muy buenos, de verdad parecían fotografías tomadas hace muchos años. Todas las imágenes que él tenía así eran creíbles. ¿Qué pasó, sin embargo? Que la gente empezó a investigar y se empezaron a dar cuenta que, oye, esto parece que está falseado, parece que lo tomó de tal parte, o se parece mucho a una figura de yeso que viene en tal parte, o una pintura. Y había otra cosa también. Él dijo que leyó los 10 mandamientos, que él estuvo con el cronovisor en el minuto en que se crearon los 10 mandamientos. Y él señalaba que los 10 mandamientos que llegaron hasta nuestros días no son los 10 mandamientos originales. Y nombraba algunos otros. Pero en definitiva
tampoco le creyeron esa versión. Otra historia que él cuenta es que leyó una obra del escritor romano, lo tenía anotado por acá, Quinto Ennio, ¿ya? Que había leído una poesía, un compendio de él. Sin embargo, al momento de transcribir y decir, él escribió tal texto y quedó inconcluso, un estudioso de este escritor romano le dijo, lo que tú estás mostrando en realidad es bastante pobre, es de una persona que no sabe latín. En la época se escribía en latín, que él supuestamente estaba transcribiendo esta imagen. Era una persona que no dominaba el latín, sus palabras eran muy básicas, su poesía no era tal, y ahí comienza a desmoronarse poco a poco la idea que él tenía, esto de que el cronovisor era real, que él tomó fotografías que eran estas que vimos aquí, y que este aparato era increíble porque tenía la capacidad de reacomodar las partículas de cualquier evento que tú quisieses ver, y tú lo mostraba ahí como quien está viendo una película. Es decir, quiero ver cuando se construyó Grecia, y él buscaba en el cronovisor y colocaba y podía ver supuestamente, según sus palabras, cuándo se había fundado Grecia, cuándo cayó el Imperio Romano, cuándo se fundó el Vaticano. Él podía ver supuestamente cualquier evento histórico, pero nadie le creyó. Sin embargo, hasta sus últimos días, él siguió defendiendo la idea de que el cronovisor era real y que el Vaticano se lo había robado. El Vaticano obviamente dijo que no tenía nada que ver con él, que estas eran invenciones del padre, que valoraban su intento por reforzar la fe en las personas, pero lo que estaba haciendo en realidad era una mala práctica. Se supone, se cuenta mucho, que el Vaticano sí tiene el cronovisor en su poder, que sí se creó, pero nunca funcionó como esta persona decía que funcionaba. El aparato en sí parece que sí existe, está, pero no funciona como él dice que funciona. Él creó algo. Puede existir cualquier elemento que él le pueda querer dar una utilidad, pero de ahí que funcione distinto. Pero por lo menos las fotografías que él hizo, popularmente conocidas, fueron echados su teoría inmediatamente al suelo con estas imágenes reales creadas en algún momento. Por ejemplo, esa imagen de Jesús en la cruz muestra esta escultura, digamos, que es la misma, ¿no? O sea, no es la misma. No tiene ninguna variación. La pintura también, donde se veía a Jesús con sus apóstoles, es una pintura. Lo que hizo fueron retoques, pero él llevó tan allá su historia, tan allá su idea, que él creía que de verdad había tomado esas fotografías, y hubo gente que también creyó que esas fotografías eran reales y que detrás había toda una conspiración para que él quedase mal frente a la opinión pública, apareciendo o haciendo aparecer estas figuras de yeso, estas pinturas que de repente aparecieron, cosa que no era así. Pero hay mucha gente que a él le creía y que pensaba que de verdad pudo hacer esto y que han tratado de buscar el aparato, pero jamás lo han encontrado. Ese es el cronovisor. Estamos viendo ahora unas imágenes que tienen una cantidad de colores impresionante, que son un poco, digamos, para alguien que ha consumido algún tipo de sustancia y está en una discoteca, digamos, bailando arriba de un cubo, quizá. Bueno, lo conversamos en breve. Estamos con Agustino Oyarzún, de Paranormal Austral, desde Puerto Montt, en contacto directo hasta ahora en el Trasnoche de la radio. Oye, estábamos narrando hace pocos minutos que estamos viendo por BioBio TV una imagen que muestra muchos colores y una silueta humana. ¿De qué estamos hablando, Agustín? Estamos hablando de un concepto que es el aura, o el alma, el espíritu, como le quieras llamar, pero en este sentido vamos a hablar de lo que es el aura. Y ahí vamos a hablar de cómo se logran estas fotografías con la cámara Kirlian. Vamos a hablar de dos aparatos. Los dos casualmente toman fotografías. El cronovisor, que ya era un invento, pero la historia es sabrosa. Y la cámara Kirlian, que fotografiaría o sería capaz de tomar fotografías de tu aura, es decir, del color que debiese tener tu alma. El aura se entiende como la irradiación luminosa que supuestamente tiene cada ser humano, y esto es una especie de campo electromagnético que cubre tu alrededor. De hecho, si pensamos en ello, todos en este minuto, nuestra aura nos rodea en todo minuto, ya está con nosotros, es un campo que está rodeándonos constantemente. Es un hecho objetivo, científicamente, digamos. O sea, nosotros irradiamos energía, calor, claro, en fin, que puede ser interpretado. Claro, puede ser interpretado así. Hay quienes dicen que eso es la representación del aura, del alma.
Hay personas, conozco un par de personas que dicen que pueden ver el color de tu aura. Eso se representa en la parte de acá arriba de la cabeza. Típicamente cuando uno imagina o habla de los ángeles, ¿cierto? Estos tienen la aureola, ¿verdad? La gente que dice ver el aura, o las personas que yo conozco que han dicho que ven el aura, dicen que se representa como una aureola o algo muy parecido de color sobre tu cabeza. O hay otra persona que me contó que él puede ver los colores alrededor tuyo y cada color significa algo diferente. Hay muchos colores al respecto, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana, hablar en detalle. Bueno, hay gente, claro, hay gente que dice, oye, tenéis un buen aura, oye, tenéis bueno, y otro tenéis mal aura, tenéis como... Entonces, yo no sé qué era la aura, digamos, pero la fotografía que estamos viendo son fotografías tomadas precisamente con este sensor. Claro, con esto que se conoce como cámara Kirlian. ¿Por qué se llama cámara Kirlian? Bueno, fue creado por un matrimonio ruso de apellido Kirlian en 1939. Por eso se llama cámara Kirlian. Si hubiesen tenido otro apellido, la cámara iba a tener otra denominación. Pero ¿qué es lo que pasa? O Yarsun, por ejemplo, la cámara de Yarsun. Claro, la cámara Barrientos. ¿Viste? La cámara Rebolledo, no sé. Mardones. Eso, claro. Dependiendo del apellido que haya tenido el creador. Si esto fue por el creador solamente. Ya. Entonces, una persona que estaba experimentando, Semyon Kirlian, que estaba experimentando con una cámara, recibió una descarga eléctrica en el dedo. Entonces se electrocutó y se dio cuenta que esta cámara fotográfica con la que él estaba experimentando captó una fotografía de color de su dedo, de su palma. Y entonces comenzó a experimentar con esto, con las descargas eléctricas en tu cuerpo, que supuestamente se captaría con una fotografía después de la yema de tus dedos o de la palma completa, y eso te da un color distinto dependiendo de cómo te sientas tú anímicamente. Ese es el principio sobre el cual funciona la cámara Kirlian. La cámara Kirlian sí existe. La cámara Kirlian se puede hacer en casa o se puede comprar, se puede conseguir. Existe físicamente. Está. Hay gente que lo ha probado, hay algunas personas que han creado su cámara. Es un tanto peligroso porque, como te digo, funciona con golpes eléctricos. Te puedes electrocutar si no la sabes usar o se la manipulas mal. Lo que estamos viendo son adecuaciones que supuestamente se le han hecho a la cámara Kirlian, porque esta funciona con el tacto, con el contacto solamente, que sería capaz de ver el color nuevamente del aura. ¿Por qué? Porque la cámara Kirlian eso es lo que ve. Si avanzas un poco, Mauricio, nos vamos a dar cuenta, esa es la cámara en sí. Es una cámara, funciona con un rayo negativo. Tú colocas el dedo ahí, recibes una pequeña descarga eléctrica, no te vas a electrocutar, sí puede generar cierta molestia. Levantas tu dedo y eso te arroja una fotografía a colores. Si avanzas a la siguiente imagen, lo vamos a ir viendo. Ya, ahí hay otra sobre cómo es la cámara Kirlian, que fotografía, como te digo, los dedos. Ahí están las pruebas de cómo se toma esta fotografía. Como te digo, hay quienes... O sea, en el fondo es una suerte de cámara térmica, ¿no? Que hoy día son bastante más accesibles. Es como la infrarrojo por la noche. No hay luz, pero tu cuerpo da luminosidad. Se logra ver producto del calor que irradia tu cuerpo. Exacto. Y de hecho, esa es la explicación científica que se da al respecto. De que el cuerpo irradia calor, que el cuerpo irradia energía, y esa es la energía que se ve, pero que no tiene relación precisamente con el alma, con el espíritu, con el aura en este caso, sino que son factores naturales que determinarían qué se vea. Ahí vemos una fotografía con la cámara Kirlian. Si te fijas, ahí está la yema del dedo, y alrededor salen unas especies de luces y de colores, medios morados, medios azules. Eso es lo que estamos viendo. Esa es la fotografía que se toma con la cámara, con el rollo negativo y la descarga eléctrica, que es la cámara Kirlian. Entonces, si seguimos avanzando, Mauricio, por favor, vamos a ir viendo distintas imágenes. Hay las mismas con el aura de cada persona, que eso también identifica estados de ánimo, el tipo de persona que eres, si estás teniendo algún tipo de problema, como te decía. Oye, les comento a los auditores que estamos viendo fotografía donde hay personas que tienen en su entorno distintos colores que
como que lo rodean, digamos, como que salen de ellos, amarillo, rojo, naranjo. Esas son las imágenes que estamos mostrando por BioBio TV. La que sería eventualmente el aura, lo que sería, digamos, Exacto. objeto de esta cámara Kirlian, ¿no? La cámara Kirlian, exacto. Eso es lo que se podría llegar a ver, el color de aura. Hay gente que dice que en realidad el color del aura no varía, no es que nosotros de verdad tengamos colores distintos. Hay otras personas que dicen que sí, y gente que ha usado la cámara Kirlian y ha dicho o han tratado de decir que en realidad la cámara no funciona porque está basándose en un hecho científico, que es la ionización, que es la energía que en contacto con la humedad generan ciertos golpes eléctricos o energéticos, o el principio del arco iris, que después de que deja de llover aparecen estos colores, ¿cierto? Es algo que se puede dar en la naturaleza normalmente y que no está relacionado con la eventual creencia de que existe el aura o que existe el alma, el espíritu. Sabemos que existe, pero no está probado. Entonces, algunas personas... Pero ahora, claro, lo que pasa es que la suspicacia podría surgir a raíz de que cada persona tiende a tener colores distintos, no hay un patrón Exacto. único. Entonces, claro, eso podría variar quizás por la temperatura de la persona, etcétera, pero son como muy cambiantes entre una y otra, por lo menos las imágenes que nos hemos ido repasando en BioBio TV, le cuento a nuestro auditor. O sea, hay fotos que tiene la cabeza totalmente verde sobre la cabeza, morado por un lado, rosado por otro, y otro que la tiene roja y azul, digamos. Entonces, esa es un poco la explicación que intentan dar, ¿no, Agustín? Exacto, porque no es que tengas un solo color. Ahí vemos, como te digo, lo de la cámara Kirlian y una explicación que se da de cómo funciona supuestamente y que otra suspicacia que existe. Gente que lo ha probado, que se ha tomado, sí, porque esto, recuerdo, en principio funciona con la yema de los dedos, que ha hecho, se ha tomado fotografías con la cámara Kirlian, les ha salido, por ejemplo, una fotografía de color azul. Tiempo después, o al rato después, se vuelven a tomar la fotografía y les aparece un color distinto. Ya las personas señalan que al momento de tomar la primera fotografía se sentían cansados o estresados, y al rato, al volver a tomar la fotografía y estando más tranquilos, el color de la fotografía es diferente. ¿Y qué indicaría eso? Que nuestra energía está cambiando o estaría variando, y por eso se dan también colores distintos. Por eso no todas las personas tendrían los mismos colores, como lo estamos viendo ahí. Y eso varía, reitero, de persona a persona. Y una vez más, el hecho científico viene a señalar que esto es algo que ocurre en la naturaleza, es un proceso biológico, y que en realidad la cámara Kirlian no estaría demostrando nada extraordinario, sino que simplemente algo que se da en la naturaleza y que esta cámara capta, curiosamente, ya que funciona con electricidad, con un golpe eléctrico, al entrar en contacto con un ser humano, con el ambiente, generaría estos colores. Ahora, las adaptaciones que se han hecho y por qué hay gente que ve colores, ya ese es otro asunto, muy distinto. Bueno, a ver, si nos ponemos claro, el escéptico, uno podría tener explicación o una relativa explicación científica de lo que ve, de lo que observa, etcétera. Pero también debe existir una irradiación, imagino, el cuerpo humano dependiendo de diversas condiciones. No es lo mismo lo que emite una persona triste, amargada, mala onda o mala, que una persona, digamos, bondadosa. En fin, yo no sé si te ha pasado, pero hay gente, por ejemplo, que te inspira y te genera paz. Y hay gente que genera susto y desconfianza. Y eso imagino que debe ser por lo que irradia estas partículas, porque somos en definitiva también un transmisor de emociones, de cosas, de sentidos, de calor, etcétera, ¿no? Exacto, somos un compendio de muchas cosas que nosotros no podemos ver. Nuestro aspecto visual es muy limitado en comparación a los animales. Por mucho tiempo se ha dicho que los perros ven en blanco y negro, ¿cierto? Pero en realidad los perros, los gatos y los animales en general venden otro espectro de colores que no es el mismo espectro de color que manejamos nosotros. Por eso da la impresión de que ellos ven cosas que nosotros no vemos, pero es por un tema de colores. Nosotros tampoco vemos los rayos ultravioleta, pero esos rayos existen, ¿no es cierto? Están ahí, nosotros simplemente no los vemos. Y lo mismo puede pasar con esto. Nosotros podemos estar irradiando distintos colores, pero no los vemos, no los percibimos, porque no tenemos esa capacidad en nosotros de poder ver o decir, oh mira, tú en este momento tú ahora es de color verde, ahora está pasando a color blanco, naranjo, etc. No tenemos esa habilidad.
La cámara Kirlian recordemos trataría de que hacer todo esto también pasa por una suerte de convención social, porque claro, el blanco, acordamos los dos que era blanco, pero no sabemos en la práctica lo que es blanco, porque recordemos que los ojos hacen una interpretación de lo que está viendo y el cerebro el que logra decodificar esa interpretación. A lo mejor mi blanco es distinto a tu blanco, pero los dos entendemos como blanco. ¿Ah? Ahora, y ahí nos podemos ir en una filosofía y una bola bastante más de que requieren, digamos, de más de un cigarrillo, en términos de que físicamente es lo que nosotros vemos o es lo que interpretan nuestros ojos, nuestros sentidos, en nuestro impulso eléctrico al cerebro. O sea, por ejemplo, esta cámara que estoy viendo acá, digamos, este micrófono que usted está viendo aquí, o que yo estoy haciendo sonar a través de la radio, ¿es así? ¿O yo lo imagino de esta manera y tú lo ves de una manera distinta? O sea, no sé. Ahí es donde uno podría entrar a especular muchísimo, ¿no? Claro, cómo el cerebro codifica todo lo que está viendo, lo adapta y lo hace entendible para ti. Sucede mucho con la pareidolia, aquí nos vamos para otro lado. Cuando uno ve las nubes, por ejemplo, y dice, mira, esa nube tiene forma, no sé, de elefante, de perro, de manzana, porque el cerebro lo adapta y te dice, mira, eso es una manzana, pero es porque tu cerebro lo ve así, pero tú no puedes ver cualquier otra cosa distinta, dependiendo de qué es lo que tu cerebro te quiera dar a entender, o tu cerebro diga, mira, en realidad, no sé, eso es una pelota de básquetbol, es un melón, no sé. Depende porque mucho. Mira, hay muchos auditores que son ciegos, digamos, que nos están escuchando hasta ahora. Y a ellos, ¿cómo les podemos explicar el tema de los colores? Ellos deben, y nacieron en esa condición, por lo tanto nunca lo vieron, porque hay gente que vio en algún momento y ya tiene la imagen de ellos. Claro, por lo tanto, yo creo que son todas imágenes mentales, en definitiva, a las que nosotros nos vamos creando, nos vamos acostumbrando, vamos llegando a acuerdos, pero es súper independiente también cada una, digamos, ¿no? Sí, pues como dices tú, personas que jamás han visto un color o no saben cómo son, ¿cómo tú le vas a explicar qué es un rojo, qué es un naranjo? Como señalabas también, es por convención social, porque hemos llegado a determinar que ya eso es verde, eso es rojo, eso es azul, pero otra persona podría ver otro color muy diferente al que nosotros vemos, dependiendo, como dices tú, del conocimiento que él tenga, de cómo entienda, cómo perciba la realidad. Como te digo, yo conozco una persona que dice que tiene la capacidad de ver el aura. Según él no sabe qué es en realidad. Él me dijo, ¿sabes que una vez yo estaba con unos amigos y les dije, ya voy a hacerles un truco, a modo de broma, porque él ya lo había visto un par de veces, ya lo había percibido. Dijo, tómense de las manos y apaguemos la luz. Y me dice, según la historia que él cuenta, yo creo, porque me ha contado otras historias que sí son reales, me señala que las personas que estaban alrededor suyo de repente ven que él empieza a irradiar un color como anaranjado, entre anaranjado y amarillo, comienza a irradiar un color desde su cabeza, y las demás personas se asustaron porque no sabían qué estaba pasando. Tiempo después él les comienza a decir, saben que yo veo colores en las personas, pero nunca se lo había dicho a nadie porque nadie le creía que él veía colores en las personas. ¿Y cómo ves colores? No sé, le decía, por ejemplo, alrededor de tu cabeza hay un color medio verdoso, tú eres medio azul, tú eres medio rojo, pero no lo ves siempre. Y me decía que él veía eso en las personas, veía colores, pero si tú le dices a alguien que estás viendo colores, obviamente no te van a creer o lo van a tomar para la risa en un principio. ¿De cuál fumaste, te van a decir, no? Claro, para estar viendo colores. Convídate un poco, digamos, no seas egoísta y empiezan con toda la tontera, deja de consumir eso. Bueno, a ver, también la mujer tiene una sensibilidad distinta para observar colores. A mí me sorprende. Para nosotros el azul es azul, digamos. Para ella hay azul marino, azul turquesa, hay blanco, blanco hueso, blanco invierno. Para nosotros es blanco, digamos. No sé si será un tema genético, etcétera, ¿no? No sé, en realidad, Mauricio, pero sí, creo que las mujeres pueden percibir más colores que uno. ¿Cómo es esto? Para uno algo es azul o es rojo. No es azul turquesa, azul marino, no es rojo, claro, no sé, color vino, rojo pálido, rojo, no sé. Para nosotros es rojo o es azul. Más tonalidades no vemos, pero sí hay gente que logra distinguir más tonalidades de colores. Y hablando de lo mismo, cuando te dicen, imagina un color que no exista, nosotros no nos podemos salir de los parámetros establecidos porque tampoco sabemos cómo funciona el tema de los colores.
O sea, para Ahora, nosotros, ¿cómo explicamos, por son ejemplo, los daltónicos? A lo mejor ellos son los que ven bien los Exacto. colores reales y nosotros somos los que tenemos la deformación. Entonces ya nos fuimos en la ola, pero de aquellas, digamos, ¿ah? O sea, esta de sábado a 4 de la mañana, cuando se fueron todos. Cuando ya uno empieza a divagar y a irse en unos temas más filosóficos. ¿Sabes qué, Mauricio? La próxima semana vamos a seguir hablando, ya vamos a hablar del aura en sí, porque hay formas de que tú veas el color de tu aura estando en tu propia casa, realizando algunos métodos que tú puedas ver eso. Ahora, si resulta o no resulta, es otra cosa. Y hay aparatos también, hay gente que se especializa en esto, que puedes limpiar el color de tu aura y todo eso. Y también los colores tienen muchos significados, que van desde el rojo, pasando por el amarillo, el dorado, el negro, el blanco, el plateado, el morado, el verde y el naranjo, creo que los dije todos. Pero cada color tiene un significado distinto para ti. Y hay un color que también debiese identificarse con cada uno de nosotros. Así que eso lo vamos a ver la próxima Mira, dice, semana. por mi trabajo profesional puedo distinguir muchas variaciones en el color. Los diseñadores gráficos tenemos esta capacidad en nuestro trabajo. Claro, para quienes han entrenado su ojo, evidente, pero para nosotros, a mí un auto blanco perla, un auto blanco, digamos, el registro civil le puso perla y para cobrar de más caro a lo mejor, no sé, pero es blanco, digamos. Agustín, Claro, la próxima depende. semana hablamos del aura, ¿te parece? Oye, Mauricio, exacto, espera, antes, 2 avisos, Sí. si me dejas por favor. pasarlos. El primero, ya hace un tiempo había escrito un libro, no sé si te acuerdas, cuando yo entré acá, había escrito un libro. Tengo unas copias disponibles para el que quiera comprar el libro. Ahí me escribe por el Facebook de Paranormal Austral. Historias paranormales y otros sucesos extraños. Tengo 6 copias disponibles. Ah, qué o 7, ya no me acuerdo. interesante. Son varios Lo pueden relatos. conseguir a través de la página en Facebook de Paranormal Austral. Sí, me escriben por interno, ahí les digo el precio, con el envío y autografiado obviamente por mí, por el autor. Y la historia, el libro va de historias personales y de otras historias que me han ido contando y que yo voy explicando desde la perspectiva de lo paranormal. Por ejemplo, en mi casa se escuchan ruidos, hacer un poltergeist es esto y esto, y se presentan tales y tales casos, y en este caso si era o no era, o se puede producir por esto, ¿ya? Le voy dando la explicación al caso después de contada la historia, para irle dando también ya, para que la gente vaya identificando qué cosas pueden pasar a su alrededor, que digan, sabes que a mí me pasó esto una vez, y sí, debe ser esto mismo. Y ahí uno puede encontrar la explicación. Claro, yo trato de dar una explicación, tampoco es una verdad absoluta, pero tengo, como te digo, algunas copias aquí de historias paranormales y otros Historias sucesos paranormales con Agustín Oyarzún. Y lo otro, ¿te acuerdas que hace unas semanas hablamos de los monjes brasileños que curaban a distancia? ¿Sí? Y que llamó una señora, al final la señora Eliana, yo conversé con ella. ¿Sí? Tuve una entrevista bastante larga, hizo un video, está en la página de Paranormal Austral por si lo quieren ir a ver, si quieren consultar, aprender un poco más de lo que ella me contó respecto a cómo llegó a ser monje, cómo funciona la sanación a distancia, y también si se quieren comunicar con ella porque necesitan una operación a distancia, me escriben por Facebook para que yo gestione ahí el contacto con ella. Y esos eran mis avisos. Oye, qué interesante el tema, ya lo sabe, en Facebook lo puede encontrar como Paranormal Austral, ahí pueden comprar el libro, pueden encontrar otras cosas. Dice, excelente, muy buen tema de conversación, muy bueno el enfoque. Ojalá se repita esto los sábados a las 4 de la madrugada y que quemen muchos cigarros. Nuestro auditores, incorregible. Cuídate, Agustín, que te vaya muy bien. Gracias. Agustín Oyarzún de Paranormal Austral conversando con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio.